Bueno, los voy a invitar a buscar un texto en el Antiguo Testamento, pero que es muy fácil y muy hermoso. El Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, desde el 3 al 7. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3 al 7. Sé que se hizo el marcador. Bueno, mientras lo buscan, pues les voy contando como una historia personal. La semana pasada tuve una alegría muy grande y que es pues un regalo que yo le pido a mi familia cada año, y es que tenga la oportunidad de ir a monjes benedictinos a orar 3 días. Para mí eso es como subir al monte de la transfiguración, porque es una experiencia bastante hermosa. Los monjes benedictinos viven en Guatapé y entonces ellos le dan a todas las personas la oportunidad, cuando uno pues pide una cita, no es así como ya, pero si pide una cita, uno separa su tiempo con cierto pues tiempo, digo yo, porque a mí me lo dieron desde hace un año. Entonces, pues fui a esa experiencia y la verdad es que lo hemos hecho, pues en mi familia todos lo hemos hecho y ha sido algo maravilloso, porque allí lo que hacen los monjes, les cuento un poquito de su rutina, es levantarse a las 4 de la mañana a orar. Entonces le dan a uno, a las 4 de la mañana suena la campana, media hora para organizarse, bañarse, y a las 4:30 la oración en el templo. Ellos tienen un templo muy lindo y hacen toda oración con los salmos, toda oración también con meditaciones de los santos, de los padres de la iglesia. Bueno, es oración por ahí durante 1:30. Y después hay un momento en que lo llaman el gran silencio y que nos envían a los cuartos a ir leyendo la palabra. Pues muchas veces la misma palabra que ya uno leyó en los salmos, pues a uno le va tocando el corazón, entonces pues va tomando nota y después vuelve y lee en el cuarto, pues como esas citas bíblicas, o también pues le dan a uno la cita bíblica de la Eucaristía, que va a ser despuesito, a las 7 de la mañana es la Eucaristía. Entonces uno va meditando en ese que llaman ellos gran silencio, va meditando la palabra. Y después llega uno a la Eucaristía, 7 de la mañana, hasta las 8:30, una Eucaristía muy vivida, muy sentida, pues que uno experimenta que el Señor está ahí, real y vivo, hablándole a uno. Para mí, pues, es algo maravilloso. Después, el desayuno, que lo comparte uno con los que están allí orando. No son más de 8 personas, el máximo de personas que están siempre son 8, y ya pues sigue el resto del día. Si uno tiene disponibilidad, está en silencio, pero puede uno leer la palabra o ir ante el Santísimo y orar, o le dan libros para uno, pues si uno le pide a los monjes un librito para meditar, entonces ellos le dan a uno pues como ese libro para que vaya meditando. Bueno, después llega a las 12 del día otra oración con todos los monjecitos, que en este momento hay como 28 monjecitos. Y entonces oramos ahí todos juntos y después, como por ahí a las 12:30, nos invitan a almorzar con toda la comunidad de los monjes. Pero uno no puede hablar, sino que es simplemente pues comer, y ellos hacen otra meditación, leen casi siempre una meditación de un libro o ponen música orquestada, música clásica,
¿cierto? Bueno, después ya le dan a uno pues descanso, si quiere algunos pues van a dormir y otra vez a las 2 de la tarde estamos orando con toda la comunidad de los monjecitos. Después ya otra vez un descanso, pues apenas termina la oración que es por a las 2:30, un descanso en el que le dan a uno la oportunidad pues de otra vez o leer o meditar la palabra o en fin, pero ya a nivel personal, hasta las 5 de la tarde. A las 5 otra vez los monjecitos lo invitan a uno pues a estar con ellos en el templo, otra vez la oración comunitaria con los salmos y después otro descanso, pues por ahí la oración otra media hora. Y otro descanso como hasta las 7 de la noche, que es la comida también compartiendo pues con los monjecitos, otra vez en silencio, otra vez escuchando la meditación. Y después de la comida pues le dan a uno un descansito y por ahí a las 8 de la noche, otra vez reunidos con toda la comunidad, la última oración del día y por hasta las 9 de la noche la oración pues con los salmos y con la palabra. Y ya a las 9 lo mandan a uno a dormir. Entonces es una experiencia para mí maravillosa, porque Dios comienza a hablarle a uno de muchas maneras, a través de su palabra, a través de las lecturas, como le digo, de la misma Eucaristía, como que le habla a uno con una claridad, digo yo, y también por los libros, que yo digo que Dios le habla a uno como muy claramente. Son, pues muchas veces yo le he dicho a los monjes, cuando les pido un libro, les digo, deme lo que usted crea que me pueda servir. Y le dan a uno libros súper acertados. Pues a mí me han servido cantidades. Entonces quería hablarles de un testimonio de uno de esos libros que se llama Cristo en el Hermano. Y comienza precisamente con este texto bíblico que vamos a leer, que es del Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Entonces dice así: escucha, Israel, esmérate en practicar estas leyes para que seas feliz y te multipliques como te ha prometido Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios. Bueno, ese texto es el que todos o muchos conocemos como el Shema. ¿Se acuerda del Shema? Escucha. La palabra Shema es la palabra en hebreo de escucha. Y esa escucha es en imperativo. Es decir, Dios nos está dando una orden. Pero es como a veces lo hacemos nosotros con nuestros hijos. Pues cuando uno le dice a un hijo, bueno, vas a poner atención. O levántate que ya es hora de ir al colegio, ¿cierto? O de ir a trabajar. Entonces uno le da esa orden, levántate, ¿sí? Así le está diciendo Dios, escucha, como quien dice, vas a hacer esto. Pero ¿por qué nosotros damos las órdenes? Dice el Señor de una manera muy linda en este texto, es que nos quiere hacer felices. Así lo dice cuando empecé a leer el texto, ¿cierto? Dice, esmérate en practicar esta norma para que seas
feliz. Pues la verdad, uno de los hijos siempre está haciendo las cosas para que ellos se eduquen, para que se formen, para hacerlos felices también, ¿cierto? Entonces aquí Dios lo dice muy claro, nos quiere hacer felices y por eso nos dice, vas a poner atención. Y esa escucha nos dice, y la parte clave de este texto, aunque pues este texto es para meditar muchísimo, porque es lo que vivieron los israelitas, pero también lo que Jesús vive. Primero les explico un poquito de los israelitas. Ellos toman muy en serio esta palabra. Ellos inclusive, si usted llega a la casa de un israelita, usted llega a la puerta y ahí a la derecha tiene lo que se llama la mezuzá. Es como pareciera un adornito en el que tiene un rollito adentro. Y ese rollito es precisamente este texto. ¿Y por qué? Porque es que Dios en esta palabra les dice, repetirás estas palabras cuando llegues a tocar a tu casa. Entonces, cuando usted llega a la casa de un judío, tiene ahí, eso se llama la mezuzá, y ahí tiene ese rollito ahí al lado de la puerta de su casa, que es algo bellísimo, porque es que el judío cuando llega, o el israelita, cuando llega a su casa, está recordando que Dios le habla a cada instante y que tiene que mantener ese oído atento a su palabra, atento a lo que Él le dice. Entonces esa escucha para un israelita es bellísima. Ellos se levantan y lo primero que repiten al levantarse es este Shema. Es decir, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto lo repiten también antes de acostarse. Y usted sabe que cuando uno repite algo antes de acostarse, se le queda grabado, no solo en su mente, sino en su corazón. Entonces, esa experiencia tienen los israelitas. Dice también que a veces se la amarran como una cinta en sus brazos. O otras veces dice que entre ceja y ceja, no sé si de pronto han visto los israelitas que se ponen aquí como un cubito. Ahí dentro está también esta frase. Este versículo, amarás al Señor tu Dios. O sea, es algo que el israelita quiere vivir con todo su corazón. Pero bueno, Jesús tuvo también esta experiencia y lo veíamos inclusive en el Evangelio, no este domingo, pero el domingo pasado, cuando leíamos el texto del buen samaritano, pero al principio, allá en el Evangelio de Lucas, la introducción al buen samaritano es así precisamente, de que un legista, es decir, un hombre que conoce muy bien la ley, es un maestro judío, llega ante Jesús, pero llega a hacerle como una pregunta en la que, como diríamos cuando estábamos en el colegio, quería acorcharlo. Aquí dice ponerlo a prueba, lo dice más delicado, pero quería como, saber como qué es lo que piensa Jesús, cómo hacerlo quedar en ridículo ahí. Y la verdad es que Jesús ni siquiera le responde a la pregunta. El maestro dice, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Y Jesús le responde con otra pregunta, le dice, ¿qué está escrito en la ley que has leído? Inmediatamente el hombre respondió, o sea, es el legista mismo el que responde, ni siquiera es Jesús. ¿Pero por qué? Porque este hombre conoce ese texto que le acabo de leer, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces aquí llego a la parte de mi enseñanza. Cristo en el hermano, dice este libro. Y me cuestiono muchísimo por qué. Mire cómo empieza hermoso. Dice este libro que es de un monje benedictino, se llama Ansel Grum, y tiene muchos libros. Y uno de ellos pues, es este, Cristo en el hermano. Entonces dice así, el primer principio. Tienes que escuchar al que te hable con todo tu corazón,
con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Miren, no sé si me entendieron. Ahora les leía en la palabra de Dios como dice. El Señor nos dice, escucha. Nos está pidiendo que escuchemos a Dios. Pero este monjecito, que realmente no es de él, sino que lo ha tomado de San Benito, que es el fundador de los benedictinos, entonces es un santo de la misma ciudad, inclusive que San Francisco de Asís, porque allá conocimos su lugarcito especial. Y entonces él dice, tienes que escuchar al que te hable con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. A mí esto me llegó al alma, porque es que nomás en mi relación de pareja y con mis hijos, me cuestionó inmediatamente, porque yo dije, Dios, yo no soy capaz de escuchar al otro con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Pues uno a veces está incluso prevenido con el otro, está adelantándose pues como a interpretar lo que el otro está diciendo a mi manera, no a la manera del otro. Entonces, aquí es una enseñanza muy profunda, que nosotros aprendamos a escuchar al otro con todo el corazón, que pongamos nuestro corazón en la manera de ser el otro. Y mira el principio segundo, dice, cuando tú por tu parte hables, o sea, ya cuando yo hablo, tienes que hacerlo también con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu espíritu. Entonces, es que cuando uno hable, realmente hable con el amor de Dios, no solamente como con mis impulsos y mis instintos. Y esto a veces nos cuesta demasiado, pues yo lo digo por mí misma, porque una veces en las situaciones pues de la vida, como que pues yo soy una, que de pronto no me gusta algo, inmediatamente se enoja, ¿cierto? Yo soy así, me enojo, entonces si no estoy de acuerdo, si no me gusta, ¿cierto? Aquí es como detenerse a comprender al otro y amarlo como el Señor me está enseñando a amar. ¿Cómo? Pues primero, a ver, y ahí se conectan como las dos experiencias. ¿Cuáles son las dos experiencias? Primero, cuando yo escucho al Señor, tengo un corazón más dispuesto a actuar y a vivir como el Señor. Y entonces eso es lo que nos va llenando y lo que nos va dando fuerzas para dialogar con el otro, para comprender al otro, para escuchar al otro y para hablarle desde el Señor, desde el amor de Dios, no desde mí, desde mis impulsos, de mis instintos. Entonces, a mí por eso me encanta ir a monjes benedictinos, porque me carga pilas y me da como toda esa capacidad de amar desde el Señor. Pues ojalá pudiera ir cada mes para que no se me vaya tan rápido la experiencia, porque muchas veces pues como que al poquito tiempo vuelve uno y se carga de todas las cosas, pero por eso es lo importante de la oración personal todos los días y también en pareja, ¿cierto? Para que vamos alimentándonos de la presencia de Dios, porque esa presencia de Dios es la que nos ayuda a escuchar al otro con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser, ¿cierto? Y también a hablar desde la experiencia de Dios. Entonces, oír con el corazón entero, dice él, no con el corazón dividido. Y dice, es escuchar con benevolencia y con amor al otro, porque es dejar como los propios juicios y prejuicios, y es oír al otro con el corazón. Uno casi siempre está como, cuando escucha al otro, está, ay, sí, ya sé, como
cómo me va a decir pues como la situación que ya viví una vez con él, ya se va a repetir ahora, ya sé lo que me va a decir, ya sé, pues yo como que ya conozco su manera de ser. Entonces uno ya está prevenido, con un prejuicio, pues siempre está juzgando. Y les voy a contar una anécdota que está aquí en este libro, para que me entiendan un poquito más como esa circunstancia. Cuenta aquí que un abad benedictino pues le tocó vivir esta experiencia. Habían en esta ciudad, pues esa abadía era, yo diría que un poquito diferente a la que yo conozco, porque la que yo conozco, los monjecitos están como en lo que se llama para nosotros como una clausura, donde no podemos pasar el común de la gente, ¿cierto? Pero el que cuenta esta historia resulta de que cada monjecito tenía una cabañita y ahí vivía. Él mismo se hacía su comida, pues cada monjecito, que él mismo arreglaba pues como su lugarcito, ellos le dicen celda, su cuarto con todo lo necesario que cada uno necesita, y además tenían que buscar, que también los monjes benedictinos de aquí hacen eso, como algo de qué subsistir. Los de aquí hacen unos dulces, unas almendras, bueno, y unos retablos, unas cosas muy lindas que ellos mismos venden, pues para ellos poderse sostener. Bueno, entonces así era, estos hacían diferentes trabajos manuales y resulta de que uno sabía hacer muy bien unos tapeticos, unos tapetes. Entonces él mismo los tejía, le quedaban muy bonitos y entonces cuando iba al pueblo los llevaba y ahí mismo los vendía. Entonces, bueno, él llegaba con su plática, lógico, para su mercadito, para subsistir. Entonces cada monjecito hacía una manualidad, pero había un monjecito que no hacía nada, le daba pereza. Y entonces no hacía nada de manualidad. Y resulta de que el monjecito juicioso que hacía los tapetes tenía una platica guardada, ¿sí? Por si no vendía el tapetico un día, entonces él la guardaba, ¿sí? Y de ahí tomaba sus provisiones. Pero el monje fresco, tranquilo, ¿cierto? Se dio cuenta y entonces le sacó la platica. Bueno, dijo el monje, ya sé qué voy a hacer, le voy a dejar una notica. Por favor, no te lleves todo el dinero, partamos a la mitad. Tú te llevas la mitad y me dejas la mitad. Le pareció lo más sabio, pero no, otra vez deja la plata, pues después de vender los tapeticos, deja la platica ahí guardadita y el otro se la llevó todita. Entonces no le dejó nada, lo dejó aguantando hambre. Bueno, entonces después se enfermó mucho el monjecito fresco, ladroncito. Entonces se enfermó y no solo le dio una enfermedad común y corriente, sino que ya esa enfermedad le cogió ventaja y ya se vio en las últimas, moribundo. Entonces mandó llamar al monjecito al que le había robado. Y entonces le dijo, ay hermano, yo te pido perdón. Y mire lo que le dice el monjecito a quien le había robado. Lo tomó de las manos y los pies, lo besó y le dijo, el Señor bendiga estas manos y estos pies, porque ellos me enseñaron a ser monje de verdad. Gracias a que tú hiciste todo eso, me enseñaste a ayunar, me enseñaste a reforzar mi oración, me enseñaste a amar de verdad. Y yo vi siempre a Jesús en ti. Yo me quedé sorprendida con todo esto, porque pues uno tiende a desquitarse del otro.
Y no solo con los que están lejos, no, con los que están más cerquita, con los que están más cerquita. Y pues nosotros podríamos pensarlo inmediatamente también de la pareja, ¿cierto? Y el monjecito seguía diciendo, es que ahí fue donde yo crecí en amor, en oración, en paciencia, en esa dificultad, en ese pecado inclusive del hermano. Porque dice él también, mire esto tan lindo, dice, es el mismo Cristo quien a través de esa conducta negativa del otro ha actuado. Entonces es tremendo. Esto es lo decisivo, ahí donde Dios puede actuar de una manera especial. Porque si nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor y Él nos da su manera de ser, y yo lo he vivido muchas veces en mi relación con Oscar, ¿cierto? Nos da su manera de ser, no la mía, porque la mía, como les digo, es de instintos, es de impulsos, es, mejor dicho, de acabar con todo. Cuando hay situaciones críticas, difíciles, que yo no entiendo, que yo no comprendo, uno como que quiere acabar con todo. Pero si uno se deja llenar del Señor, y a mí muchas veces me ha pasado esto, que a veces estoy súper enojada y digo, no, ya, o sea, si yo pego un grito, mato y como el muerto, porque aquí ya no aguanto más. Entonces, ¿qué hago? Me voy para la capilla de oración que hay cerca de la casa y ahí me pongo a orar y a pedirle al Señor, ay Señor, ayúdame a calmar esta rabia que tengo, ayúdame porque es que voy a decir lo que no es, tú me vas a ayudar a decir lo que es. Y es muy especial porque siempre que hago esa oración me ha pasado cosas hermosas, que muchas veces incluso llego a la casa y Oscar está con una sonrisa y me ha dicho, tranquila, vení, hablemos, vení, y él mismo me tranquiliza y me ha adelantado el diálogo, porque a mí me cuesta mucho a veces dialogar. Yo soy más bien callada y me aguanto y me reprimo y entonces ya después cuando exploto de las aguas mansas, líbrame Señor, exploto como demasiado mal. Entonces ahí es donde yo le pido a Dios, ayúdame a decir lo que es, y el Señor me ayuda. Porque digo, cuando ya oro, me tranquilizo, soy capaz de hablar las cosas. Muchas veces Oscar se adelanta y me ayuda a meditarlas y organizar mis ideas porque están como todas locas y sueltas. Entonces yo pienso que ahí es donde Dios obra. Es donde usted y yo le podamos abrir el corazón al Señor. Miren, hay una recomendación inclusive de los psicólogos modernos y es esto: escucha con toda atención al que habla contigo y no pienses en tu respuesta mientras el otro habla. Pues a mí eso me da mucha dificultad, como les digo, porque uno siempre está elaborando, a ver qué le voy a decir, qué le voy a decir, qué le voy a decir, ¿cierto? Y ya uno se va llenando de rabia si es una cosa pues que nos está poniendo mal y ya pues no da uno ni la oportunidad de que el otro hable, porque cuando dice ya todo está mal, ¿cierto? Pero si uno, vuelvo y le digo, escucha en primer lugar al Señor y luego ya al otro, pero con todo el amor, ¿cierto? Con todo el amor. Entonces con el amor del Señor, inclusive yo veo ahí que no es el amor mío, sino que es el amor del Señor. Entonces ahí es donde Él nos transforma, nos va dando esa capacidad de confianza, primero en uno mismo, pues porque yo lo vivo, en uno mismo, porque como que a mí a veces me pasa, no voy a ser capaz de quedarme aquí reprimida, no voy a ser capaz de aguantarme este grito, pero ya con el Señor le da a uno, pues después de haber hecho oración, le dando a uno esa seguridad y el Señor le dice a uno, mira que si sos capaz de controlarte, sos capaz de hablar las cosas, sos capaz de decir lo que estás pensando, ¿sí? o decir buenamente lo que es, porque muchas veces no es lo que estoy pensando, a veces sí, lo que está pensando es lo peor,
¿cierto? Pero es ahí donde controla uno lo que es y lo que no es. Entonces, para esto se necesita ese confiar en Dios en primer lugar y luego en mí mismo. Ahora, dicen los monjes, hay que también hablar con humildad y con obediencia, como requisitos para escuchar a Cristo. Entonces es ahí, no es como humildad para comprender al otro. Y no es obediencia como de agachar la cabeza y que el otro haga conmigo lo que le dé la gana. No, es desde Dios. Que yo tenga esa capacidad de vivir la experiencia de Dios tan fuerte que yo le obedezco a Dios y hago lo que Dios quiere, es decir, su voluntad. Y tengo la capacidad de hablarle al otro con todo el amor del corazón. Ahí yo veo que es Dios el que nos da esa capacidad, pues porque yo misma lo vivo, ¿cierto? Cuando nos va dando como esa capacidad de hablar, esa capacidad de decir las cosas con amor. Dice San Benito, que esto lo dice textualmente San Benito, dice: precisamente el temor de Dios nos pone en condiciones de tratar justamente a las personas, de guardar ante ellas el debido respeto, un respeto que proviene de percibir en el otro algo del misterio de la presencia de Cristo. Y miren esto tan lindo. Cuando yo tomo conciencia que cuando hablo con mi esposo o él habla conmigo y cada uno toma conciencia de que Cristo Jesús está en mi esposo y que el esposo tome conciencia de que Cristo Jesús está en la esposa. Entonces ahí hay un diálogo de comprensión, de amor, de paz, de paciencia, de todos esos frutos del Espíritu, inclusive de alegría, de amabilidad, de fidelidad. Todo se da, todos los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque comienzo a percibir esa presencia de Jesús en mi esposo. Entonces ahí es donde San Benito también nos ayuda a tomar conciencia de algo que es muy real, y es que somos pecadores. Tanto cada uno, ¿cierto? Somos pecadores. Entonces dice, cuando conocemos los pecados del hermano, pues en este caso de mi esposo, de mi esposa, dice San Benito, vamos a odiar el pecado y amar a la persona, ¿cierto? Odiar el pecado, ¿sí? Esto tiene que quedar muy claro, que ahí es donde yo le digo que no es hacer lo que el otro me diga y lo que le dé la gana, no. Es saber desde Dios dialogar las cosas y dialogarlas sabiendo que hay también unos límites, que hay una situación a veces de pecado que hay que corregir a veces, ¿cierto? Pero saberlas hablar con amor. Y ahí hay que tomar mucha conciencia de cómo nos trata Dios a nosotros. Cómo tiene paciencia Dios con nosotros. Cómo nos ama y nos ayuda así a corregir nuestro pecado. Porque es que por eso estamos aquí. Porque lo estamos buscando, porque sabemos que somos pecadores y que cada día tenemos que ser mejores. Pero es ahí donde hay que tomar conciencia que yo no puedo pues pasar los límites del pecado y que dejarme llevar por el otro en todo, incluso su pecado. No, es ahí donde yo tengo que tomar conciencia. Amo al otro por ser esa persona, pero también tiene sus pecados, ¿cierto? Y no voy a tolerar eso. Lógico, tengo que tratarlo con amor. ¿Cómo trató Jesús a la pecadora? Recuerden ustedes, no quiso que le tiraran la piedra o él mismo hizo, pues, si yo, el único que puedo juzgarla, no le tiró la piedra, ¿cierto? Que fue el único que se quedó allí sin tirar la piedra, porque no la juzga, no la está condenando, la ama, simplemente le dice, vete y no peques más, ¿cierto? Entonces ahí es ese amor, pero ese amor que ayuda al otro también a crecer, a cambiar, a decirle con amor, mira, eso no está bien.
eso no te conviene, eso nos hace daño incluso a los dos, entonces, o hasta a toda la familia. Entonces todo eso es lo que hay que saber, dialogar pero con amor. Entonces dice, esta es una tarea muy difícil, dice San Benito, estimar a una persona a pesar de sus faltas, tratarla con respeto, incluso amarla como si fuera Jesucristo, ¿cierto? Es amarla con todo el amor de Jesús. Y como dice San Benito, con respeto. Yo debo respetar al otro. Lo dice también el Papa de una manera muy bella en una de sus meditaciones. Dice que nosotros nos debemos acercar al otro como se acerca Moisés a mirar la zarza ardiendo. Se acuerda que él se acerca como con todo cuidado y que hasta Dios le dice: quítate las sandalias de los pies, porque este lugar que estás aquí pisando es un lugar santo. Y entonces así dice el Papa Francisco, dice: acerquémonos al otro como a ese lugar santo, dice así. Es algo bellísimo, como ese lugar a quien hay que tenerle respeto, amarlo, sí, pero y comprenderlo también en medio de su pecado, pero con mucho respeto, ayudarlo a crecer. Y también nos dice, y ya por último, que aquellas personas pues que son a veces molestas para nosotros en nuestra familia o que se han convertido pues como en esas personas que no nos simpatizan, ¿sí? Con ellos sobre todo deberíamos pronunciar el nombre de Jesús, porque este es su verdadero nombre. Es decir, este es Jesús. Pues para mí, ¿cierto? Para cada persona, ese conflicto que tienes con esa persona y a veces nos toca a nosotros o que hemos vivido esa experiencia, como dice la película, durmiendo con el enemigo, ¿cierto? Entonces a veces tenemos que empezar en nuestra relación de pareja por practicar esto. Saber que aún en medio de las dificultades más grandes, que yo no comprendo esta situación, como esta manera de tratarnos tan dura, pero ahí es donde yo más voy a visualizar a Jesús, a Jesucristo en mi pareja, descubrir que ahí en él o en ella está Jesús. Entonces es aprender a caminar en esta, pues como en la experiencia de Dios, con esta nueva disposición, pronunciar siempre el nombre de Jesús sobre toda persona y ver a Jesús en todos aquellos que pues que son difíciles para nosotros, ¿cierto? Pero con ojos transformados y transfigurados, es decir, siempre viéndolos como esa persona que puede mejorar siempre, que puede crecer siempre. Y en la medida en que nosotros confiemos en Dios para que obre de tal manera en esa persona, que se forme Jesús en ella, y también confiemos en la persona de que ella puede cambiar, de que puede crecer. Y lo digo porque con mis hijos muchas veces he vivido esto, he vivido conflictos y pues en mi relación con Oscar también. Hemos vivido conflictos con nuestros hijos que uno dice, Dios, pero tan rebelde, tan difícil. Recuerdo en estos días, pues ya eso hace mucho, estaban muy en la adolescencia cuando estaban empezando a explorar los dos hombres de mi casa, los dos hijos, que se llevan 2 años y medio entre ellos. Y recuerdo que los dos llegaron tomaditos, habían tomado licor como que más de la cuenta. Y Oscar no estaba ese día. Oscar no estaba, había salido de viaje, entonces llegaron que no se les podía ni hablar porque es que no se sostenían en los pies. Ellos, yo no sé, entraron a mi casa y cada uno había salido a un programa diferente. Llegaron pues como con cierta distancia de hora o como con 1 hora de distancia cada uno, pero
cada uno en un programa distinto, con amigos diferentes, pero igual de borrachos, cada uno borrachito. Y bueno, yo ahí a fuerza de brega los llevé a la cama, los acosté y bueno, cuando a medianoche los dos al mismo tiempo, seguro empezó uno y el olorcito llevó al otro, pero volvieron inundaron la pieza porque les había caído mal el trago. Entonces inundaron la pieza y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? No había por dónde caminar. Y ellos, pero ahí mareados, del todo mareados. Entonces, bueno, yo dije, pues, ¿qué les voy a decir ahora? Pues no, quedarme callada, limpiar las cosas malucas y quedarme callada mientras están al menos vivos, porque es que estaban ahí ya caídos, como se dice, de la. Entonces me quedé. Recuerdo que a la mañana, pues eso fue un viernes en la noche, a la mañana siguiente me tocaba a mí 8 de la mañana venir aquí al diplomado, entonces a esa hora ellos no se habían levantado, yo salí temprano y me vine para acá. Me encontré con el primero que me encontré fue el padre David Calkin, que en esa época pues estaba todavía con nosotros, ya se nos fue para el cielo, pero esa época estaba ahí. Y entonces le dije, padre, casi llorando, padre, ay, mire lo que me pasó anoche, los dos llegaron en estas condiciones, ¿yo qué hago, padre? Y entonces me dijo, tranquila. Así me dijo, tranquila, eso lo viven todos los muchachos, tranquila. Y entonces yo dije, pues sí, tranquila. Y entonces me dijo, no, ¿sabes qué? Ahora que llegues, pues seguro van a tomar bastante líquido, va a prepararles el juguito, dales el juguito y listo. Y después te pones a conversar con ellos, que te cuenten qué fue lo que hicieron. Y así fue. Nos sentamos, conversamos y lo que el padre me había dicho, con mucho respeto, con mucho amor, y atráetelos con amor. Y así fue. Los traté con amor, como si nada hubiese pasado, pero lógico, ya después cuando estuvieran más tranquilos y ya hablamos las cosas y empecé a decirles pues lo malo. No, ellos se adelantaron a decirlas, porque eran, mamá, me arrepiento. Cada uno me decía, me arrepiento, casi llorando, me arrepiento de lo que hice. Y yo, claro. Y desde esa vez no volvieron a tomar un trago. Entonces uno ahí dice, es el Señor. Pues porque yo lo que hice fue seguir en mi vida aquí orando, leyendo la palabra, enseñando la palabra y hablar con ellos, sí, hablar con ellos, pero en ese momento Dios pasó. Entonces la invitación mía es esta, que nosotros aprendamos en primer lugar a escuchar al Señor. Y eso lo hacemos todos los días en nuestra oración. Y en segundo lugar, aprendamos a escuchar al hermano con todo el corazón, con toda el alma, con todo nuestro ser. Y como dice el monjecito, lo vamos a complementar también con hablarle al otro con todo el corazón, con toda el alma y con todo el ser. Entonces los invito a que nos pongamos de pie y terminemos con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y a contemplar a Jesús ahí dentro de nuestro corazón, ahí en nuestro ser, porque ahí está Jesús. Él ha dicho, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Estás aquí, Señor, amándonos. Estás aquí, Señor, como tú lo sabes hacer, comprendiendo toda nuestra realidad. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu amor sin límites, sin condiciones. Nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Nos amas y quieres, Señor, que salgamos de nuestro pecado,
de nuestra tristeza, de nuestros odios, de nuestros rencores, de todo lo que hace de nuestro corazón pedazos. Hoy te pedimos, Señor, que pases sanando y liberando, limpiando y purificando, llenándonos de tu presencia y dándonos tu capacidad de amar. Bendito seas, Señor. Dile al Señor gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos oyes. Oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos escuchas, que aún las intenciones, oraciones, realidades y necesidades más profundas, aún aquellas que ni siquiera logran formarse como palabra clara, ya llegó a tu corazón de Padre amoroso, que con razón entonces nos mandas, Shema, escúchame. También entonces quieres que te escuchemos. Te pedimos por Jesucristo, tu palabra, tu Hijo amado, que abras el oído de todos y cada uno de nosotros para que podamos escucharte, para que aprendamos en la escuela de la escucha que nos da la vida. Palabra que ilumina, palabra que sana, palabra que renueva, palabra que reengendra, palabra que transforma. Y nos des a la vez, Señor, la capacidad de escucharnos con respeto, con amor, con cariño, los unos a los otros. Señor, te pedimos por nuestros hogares, por nuestra relación de pareja, por nuestras realidades en la vida, que podamos escucharte allí donde nos oye, allí donde nos hablas, y que guardando, Señor, tu palabra en nuestro corazón, podamos como María dejar que ella se haga carne en nuestra vida, que dé a luz esa transformación y que así podamos anunciarla y llevarla a los demás con alegría. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.